Escuchar la ponencia sobre la compatibilidad en la radiestesia. Marcelo Daniel Todeschini. En la ponencia va a desarrollar la compatibilidad como inicio de las detecciones. Nos explica también diferentes formas de ejercitar la compatibilidad, contabilidad lineal, porcentual y toma energética, la compatibilidad con alimentos, en proyectos laborales, en contratación de personal y la programación mental para utilizar la varilla. Marcelo Daniel Todeschini nació el 19 de junio de 1962 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Trabajó desde los 25 hasta los 52 años realizando arquitectura empresarial y bancaria. Desde entonces hasta el día de hoy se dedica a la arquitectura domiciliaria y a las enseñanzas de radiestesia, geobiología y domoterapia. Conoció al padre Ricardo Luis Gerula en el año 1995, con el cual dio sus primeros pasos en estas disciplinas. Con los años fue investigando y evolucionando las técnicas de radiestesia, enfocándose sobre todo en la escuela francesa del siglo XX. En el año 2015, el padre Gerula le pidió que participara activamente en sus cursos, organizándolos y desarrollando las prácticas con los concurrentes. También organizando y realizando los servicios de domoterapia. En la actualidad se encuentra al frente de su legado, continuando con la enseñanza y los servicios. Buenos días, buenas tardes, Marcelo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, Muy gracias bien. por invitarme. Adelante. Y gracias también a todas las personas que participan en este encuentro internacional. Es la primera vez que doy realmente una ponencia sin ver a los alumnos, sin ver a las personas que participan. Así que si hay algún desliz o alguna trabita, tengan la paciencia o disimúlenla. Elegí el tema de la compatibilidad porque, quieras o no, muchas veces podemos llevar a nuestros ejercicios radiestésicos a resolver por este medio, ¿sí? Muchas veces nos pueden dar una orientación antes de comenzarlos, y también muchas veces podemos hacerlo, ¿sí?, como un paso anterior para que nos sea más fácil ubicar el camino a seguir. Y también tiene otra ventaja, que es muy bajo el índice de error, ya que se trabajan las energías en formas directas, es muy bajo el índice de error. Seguramente todas aquellas personas que se iniciaron ya en la radiestesia han realizado o han visto alguna vez algún ejercicio que se llama de sintonización, de resonancia o también de similitud, ¿no? Que son aquellos que se sintonizan por medio del rayo de similitud, que existe entre objetos similares, entre objetos iguales o inclusive entre materiales iguales. De ahí viene este ejercicio de la compatibilidad, ¿no? Es como una derivación de este ejercicio de la similitud. Que si tienen bien, vamos a hacer uno muy sencillo para ver de qué estamos hablando. Podemos colocar un poco de agua en uno de los vasos y en otro también. Debido al rayo de similitud que hay entre los componentes a los cuales nos vamos a sintonizar, realmente sin convención mental, el péndulo se va a alinear entre los dos vasos si es que el contenido es igual. Esta es la primera respuesta que tenemos, ¿sí?, que sería un sí, que son totalmente resonantes, que son similares. Vamos a utilizar otro compuesto y vamos a ver qué respuesta tenemos entre ambos. Y vemos que la respuesta es totalmente opuesta al caso anterior. O sea que, en vez de marcarnos que son
similares nos marca que son lo contrario. Y ahora vamos a ver si podemos obtener una respuesta intermedia. Y fíjense que ante esta posibilidad tenemos una respuesta en diagonal, como diciendo, son similares, pero alguna diferencia tenemos aquí. ¿No? Inclusive si agregamos más agua, vamos a poder observar que hay un cambio en el ángulo. ¿No? Que los alinea más, como si fueran más similares. De este punto podemos arrancar con lo que tiene que ver con los ejercicios de compatibilidad. Y podemos ver con el mismo tipo de respuesta qué tan es compatible, por ejemplo, en este caso, el agua con mi persona. Y vemos cómo el péndulo nos marca que hay una compatibilidad de forma directa, ¿no? Entre mi persona, o sea, dirigiendo el péndulo hacia la energía de mi persona y al contenido del vaso. Esta compatibilidad se puede medir de diferentes maneras, ¿sí? Nos podemos encontrar con un formato que se llama lineal, que es como el que estuvimos probando recién, un formato que se llama porcentual y un formato que se llama por toma energética, ¿sí? ¿Para qué nos puede servir en la vida diaria? Y por ejemplo, hoy estamos participando de un curso de radiestesia, ¿no? Un curso de técnicas de radiestesia. Y podríamos haber hecho perfectamente un ejercicio de compatibilidad. ¿Cómo podríamos haber hecho? Por ejemplo, colocando el nombre de la persona interesada, que puede ser uno mismo, ¿sí? Y de qué se trata la ponencia. Y también podemos tener un segundo dato, donde volvemos a poner, ¿sí?, el nombre de la persona interesada y de pronto el nombre de quién va a dictar la ponencia, ¿sí? Ahí ya conviene realmente hacer una convención mental, para que no haya ningún tipo de dudas de lo que estamos consultando. ¿Sí? Inclusive con el tema de los testigos también es importante de estar bien al detalle, siempre que usamos algún testigo simulado, como puede ser un testigo gráfico, como estuvimos mostrando recién, de qué se trata, por ejemplo, en este caso, la ponencia, y también el nombre de la persona. El nombre de la persona tiene que ser completo, en su fecha de nacimiento, y el lugar de nacimiento también ayuda muchísimo. Deseo ser sensible a la compatibilidad entre Alejandro Ruiz Díaz, que nació el 23 de abril de 1995 en Argentina, y el aprendizaje de técnicas radiestésicas. Y lo alinea en forma directa, o sea que si tenemos compatibilidad en cuanto al aprendizaje de la persona, podemos preguntar si también la persona es compatible con el que va a dictar el curso o el que va a dictar la ponencia. Deseo saber la compatibilidad entre Alejandro Ruiz Díaz, que nació el 23 de abril de 1995 en Argentina, y el profesor de técnicas radiestésicas, Marcelo Daniel Codechi. Si también nos da afirmativo, bueno, ahí ya después, si uno quiere seguir profundizando sobre esto, y por ejemplo ahí ya puede hacer, por medio de algún ejercicio radiestésico, llegar a algunas conclusiones más. Por ejemplo,
podemos preguntar si vale la pena la inversión que vamos a hacer en este aprendizaje, si el contenido es el esperado, o si también vamos a poder aplicar estas técnicas que vamos a aprender en nuestra vida diaria o en nuestro desarrollo laboral, ¿no? Como les dije antes, hay como 3 formatos bien claros de ejercer la radiestesia, ¿no? Disculpen. La compatibilidad de la radiestesia. Uno es un formato lineal, que es el que estuvimos usando recién. Después un formato porcentual y otro por toma energética. A mí se me ocurrió una forma bastante gráfica para poder verlo. Aquí vamos a usar, si no les molesta, unas paletas y unas pelotas. A ver cómo marcan cada uno de los formatos. Aquí vamos a acomodar un poquitito esto. Así tenemos un poquito más de espacio. Y en este caso vamos a usar, son 2 paletas de ping-pong, una paleta para jugar al frontón, 2 pelotitas también de ping-pong o de tenis de mesa, y una esfera china, esta que se usa para hacer relax entre nuestras manos. De esta manera vamos a desarrollar los 3 formatos de compatibilidad. Quedamos que entonces el primero de los formatos, ¿sí?, es la compatibilidad lineal. Vamos a ver cómo en estos 3 casos nos va a resultar diferente. Deseo ser sensible a la compatibilidad lineal entre esta paleta y esta pelota. Fíjense que las une en forma lineal y directa. Vamos al segundo caso. Deseo ser sensible a la compatibilidad lineal entre esta paleta y esta pelota. Y en este caso no hay respuesta, se queda como cortando la distancia entre la paleta y la pelota. Vamos al tercer caso. Deseo ser sensible a la compatibilidad entre esta paleta y esta pelota. Y en este caso corta total y absolutamente. Entonces tenemos 3 respuestas. Las primeras que las unió en forma directa, en esta que las cortó, pero en forma diagonal, como uniéndolas un poquito, y esta que directamente no hubo ningún movimiento. Vamos al segundo formato. El segundo formato vamos a llevarlo al formato que es por toma energética. Tomamos la energía de los elementos lo nombramos, así nos quedamos tranquilos. Deseo ser sensible a la compatibilidad entre esta paleta y esta pelota. Y nos gira a la misma velocidad para el mismo lado. El segundo caso. Deseo ser sensible a la compatibilidad entre esta paleta y esta pelota. Opa, disculpen. Vamos de nuevo. Deseo ser sensible a la compatibilidad entre esta paleta y esta pelota. Y en este caso giran hacia el mismo lado, pero sobre la pelota gira a menor velocidad y con menor apertura. Y vamos al tercer caso.
Deseo ser sensible a la compatibilidad entre esta paleta y esta pelota. Y en este caso, fíjense que el péndulo se ha detenido y terminó girando hacia el lado opuesto. Y ahora vamos a ir al formato porcentual. Después de ver esto, vamos a ver en qué caso nos conviene un caso y otro. Vamos a correr esto. Ya vamos a utilizar un péndulo más de acorde con la plantilla. Esto es una simple plantilla de porcentajes que va del 0 al 100, que es la misma que usamos para cualquier otro trabajo radiestésico. Deseo ser sensible al porcentaje de compatibilidad entre esta paleta y esta pelota. Y hemos llegado a un 100%. Vamos al segundo caso. Vamos a ver entre esta paleta y esta pelota. Deseo ser sensible al porcentaje de compatibilidad entre esta paleta y esta pelota. Y en este caso hemos llegado nada más que a un 60%. Y vamos al último caso. Deseo ser sensible al porcentaje de compatibilidad entre esta paleta y esta pelota. Y fíjense que llegamos nada más que a un 15% de compatibilidad. Por eso antes nos marcaba en forma directamente cortada, ¿no? Como que no hubiera prácticamente. Es tan baja que no se tiene en cuenta. Un formato y otro tienen sus ventajas. Algunos nos pueden ser mucho más fácil para usarlo sobre un escritorio, por ejemplo, ¿no? El lineal y el porcentual son más de escritorio. Mientras que el de toma energética se puede utilizar cuando uno de pronto se levanta del escritorio y quiere probar algún tipo de compatibilidad, como por ejemplo entre una planta y una tierra, entre una planta y un lugar. Ustedes saben perfectamente que si uno se equivoca con el lugar de una planta, lo sufre terriblemente, ¿no? Muchas veces hay plantas que quedan estas energías telúricas, las cuales no son convenientes para ellas, y bueno, y se termina malogrando. Si uno lo puede saber con anterioridad, ¿sí? Ahorra dinero y el bienestar de la planta también está en cuenta. Vamos a ver cómo podemos utilizar este tipo de ejercicios, por ejemplo, con alimentos, entre alimentos y nuestra persona. Vamos a traer algunos que tengo acá a mano y vamos a probar con 2 o 3 de ellos a ver cuál formato nos es más conveniente para utilizar. Vamos a poner una hojita de papel. Y vamos a hacer directamente, en el primer caso, por toma energética.
en el cual yo siempre aconsejo tomar nuestra energía, por ejemplo, nuestra mano izquierda, y después pasarla directamente sobre el alimento y vemos qué resultado nos da. Deseo ser sensible a la compatibilidad entre mi persona y esta no es. Gira a la misma velocidad hacia el mismo lado. O sea que es perfectamente compatible con mi persona y por supuesto con mi organismo. Vamos a probar con un fideo de estos que vienen deshidratados, ¿no? Que uno puede comprar en el supermercado o en algún almacén. Y vamos a hacer la misma operación. Deseo ser sensible a la compatibilidad entre mi persona y este fideo. Y vemos que es compatible, pero ha bajado la velocidad de respuesta y también ha disminuido su giro, ¿no? O sea que es compatible, pero parece que vamos a poder conseguir alguna pasta que sea mejor que esta para nosotros. Y ahora podemos probar con estos sobrecitos que vienen con, ¿cómo es?, edulcorante artificial. Yo siempre les aconsejo cuando hacen compatibilidad y están dentro de un packaging tan marcado, ¿sí?, que nombremos el elemento que hay adentro, para que no haya confusiones y que solamente sintonicemos con el contenido y no con el packaging. Si uno dice con este sobrecito de edulcorante artificial, evidentemente lo está nombrando, y no es conveniente, no sabemos qué estamos realmente midiendo. Deseo ser sensible a la compatibilidad entre mi persona y el edulcorante contenido dentro de este sobrecito. Evidentemente no es compatible con mi persona. Esto uno lo puede llevar también a alimentos elaborados, ¿sí? Lo puede llevar sin problema a todas las posibilidades que a uno se le ocurran gastronómicas. Siempre acuérdense que si tenemos algún alimento que está contenido dentro de algún sobre, de algún packaging o lata, ¿sí?, nombrar el contenido específico, para que no haya malas interpretaciones. También este tipo de ejercicios es muy, muy útil para utilizarlo con medicamentos, ¿sí? Hay muchas veces que hay medicamentos que de pronto no son compatibles con nosotros, ya sea por sus componentes, ¿no?, o porque realmente no son los que necesitamos. Y después muchas veces puede pasar que nosotros recibimos una medicación y por un lado, y por otro lado otra para otro mal, que muchas veces pueden estar en contraposición unas con otras. Entonces, con este ejercicio es muy, muy simple ver si un medicamento es para nosotros. Podemos tomar el mismo formato, ¿no? Es tan simple y se repite constantemente siempre la misma proposición. Podemos tomar el medicamento, lo ponemos en una hoja en blanco frente a nosotros, tomamos el péndulo y volvemos a hacer el mismo ejercicio. Deseo ser sensible a la compatibilidad entre mi persona y este medicamento. Bueno, evidentemente este medicamento no es para mí. Pero vamos a hacer una suposición.
Yo actualmente no estoy tomando ningún medicamento y no tengo ningún tipo de problema físico. Pero vamos a hacer así. Vamos a hacer una simulación. Vamos a simular que yo estoy tomando este medicamento y que también estoy tomando este medicamento. Primero estoy recibiendo un tratamiento, ¿no?, en el cual tengo que consumir este medicamento 4 veces por día. Por otro malestar que me ha traído este medicamento, de pronto me dan este medicamento para que se me pase los males que me hace este medicamento. Entonces, lo primero que podríamos ver es la compatibilidad entre uno y otro. Deseo ser sensible a la compatibilidad entre este medicamento y ese medicamento. Bueno, parece que la compatibilidad es directa. Ahora podemos tomar los dos medicamentos y vemos si son compatibles conmigo. Deseo ser sensible a la compatibilidad entre mi persona y estos dos medicamentos. Y parece que va a ir bien el tratamiento, ¿sí? También muchas veces me consultan sobre proyectos laborales. A ver si es compatible este microemprendimiento que quiere hacer tal persona, o mi hijo, o yo mismo. ¿Sí? Y bueno, esto con la pandemia, uno atrás del otro han consultado. Y esto es muy, muy simple. O sea, no podemos resolver todo su desarrollo del microemprendimiento por medio de la radiestesia y la compatibilidad. Pero sí podemos tener una orientación en primera instancia. ¿Y por qué? Porque hay muchas personas que de pronto, por cuestiones mayores, ¿no?, por cuestiones de fuerza mayor, tienen que dejar su empleo y de pronto piensan en comenzar un microemprendimiento, que muchas veces no es lo suyo, no saben bien de qué se trata. Entonces uno puede ver una compatibilidad directa entre la persona y de qué se trata el emprendimiento. Muchas personas también se asocian para hacer este tipo de emprendimientos. Entonces uno puede llegar a ver en forma directa por medio de compatibilidad. Este es un caso, por ejemplo, de una mujer que dejó su trabajo y de pronto quiere invertir el dinero que le han dado en una elaboración, ¿sí?, y venta de pastas caseras. Y lo quiere hacer asociado con otra persona. ¿Tá? O sea que Mariana se quiere asociar con Silvina, ¿sí?, para realizar este emprendimiento. Lo primero que podemos hacer es ver la compatibilidad entre la primera persona, ¿no?, la que de pronto ha gestado todo esto, que es Mariana, y la elaboración y venta de pastas caseras. Vamos a ver cómo le va. Deseo ser sensible, ¿sí?, a la compatibilidad entre Mariana Vanessa Cicero, que nació el 13 de febrero de 1972 en Argentina, y la elaboración y venta de pastas caseras. Nos marca en forma lineal y directa, o sea que parece que todo va a ir bien. Ahora veremos cómo marca la compatibilidad entre esta chica y con la persona que se quiere asociar. Deseo ser sensible a la compatibilidad lineal entre Mariana Vanessa Cicero y Silvina Roxana Esposo. Y nos marca en forma diagonal. O sea que hay compatibilidad, pero tienen sus diferencias. Bueno, esto lo podemos desmenuzar un poquito más. ¿Y cómo hacemos para desmenuzarlo un poquito más? Y podemos ver los temas que más interesa que haya compatibilidad entre ellas.
Por ejemplo, yo anoté 3 en este caso, ¿no? La visión comercial, la moral, y la tercera, poder saber si están dispuestas a hacer un trabajo en sociedad, que no todo el mundo le es fácil. Acá ya podemos usar la tabla de porcentajes y vemos de qué porcentajes están hablando en estos temas. Deseo ser sensible al porcentaje de compatibilidad en cuanto a la visión comercial de Mariana Vanessa Cicero y Silvina Rosana Esposo. Y llegamos a un 70%, que no es nada malo. Vamos a ver el porcentaje de compatibilidad en cuanto a la moral entre Mariana Vanessa Cicero y Silvina Rosana Esposo. Altísimo, 95%. Bien por las dos. Y ahora, en cuanto al porcentaje de compatibilidad, en cuanto a realizar un trabajo en sociedad, entre Mariana Vanessa Cicero y Silvina Rosana Esposo. Un 70%. O sea que bastante elevado, ¿eh? Lo de la moral sorprendente. Uno puede hacer esto con una persona que va a realizar un trabajo, también con una persona que va a realizar un viaje, con una persona que de pronto deciden tener algún tipo de relación, hasta amorosa, porque no, muchas veces me han consultado por eso también. Y uno tiene que ver en todos los planos que le son interesantes, ¿sí?, para la actividad que va a hacer. Bueno, y después también esto se puede utilizar muchísimo para la toma de personal. Muchas empresas para las cuales asesoros sucede de que algunas en determinada época del año necesitan personal extra. Por ejemplo, un clásico es para las casas que tienen negocios, sobre todo las que de pronto tienen negocios como electrodomésticos o ropa, que llega fin de año y siempre piden trabajadores extras, ¿no?, como para ese mes que es diciembre, que todo el mundo anda gastando el dinero de su aguinaldo y vienen las fiestas, se llenan los negocios. Yo lo que suelo hacer es lo siguiente. Pido el listado de las personas en las cuales figura su nombre completo, su fecha de nacimiento, su lugar de nacimiento, y pongo en una tarjetita, ¿sí?, los datos completos de la empresa. Entonces, la primera selección que podemos hacer en forma directa es ver la compatibilidad lineal que hay, ¿sí?, entre cada una de las personas y la empresa. Deseo ser sensible a la compatibilidad lineal entre Juan José Martínez, que nació el 25 de octubre de 1985 en la Argentina, y Bellavista Hogar, Sociedad Anónima, en sucursal Morón, en Avenida Rivadavia, 15.452. Y así voy haciendo uno por uno. Si el péndulo me los une en forma recta, o sea que marca que prácticamente hay una compatibilidad total, los voy marcando un costadito, ¿sí? Si me marca que no hay compatibilidad, o sea que el péndulo quede cortando, ahí termino la situación. Si me lo marca en forma diagonal, pero bastante alineada, ¿no? Acuérdense que la compatibilidad lineal, en el momento donde nos marca, podemos tener diferentes ángulos. O sea, puede ser que entre una persona y otra nos marque en forma recta, que de pronto se incline, y esta inclinación, cuanto más apunte a las personas, más compatibles son. Cuanto menos las apunte, menos compatibles son. ¿Estamos, no? Entonces, si la apunta en forma bastante directa, le hacemos una marquita, pero le ponemos menos.
Después de las personas que han marcado en forma positiva, ya ahí pasamos el ejercicio a otro punto. A otro punto, ¿qué sería? A los elegidos podemos empezar a realizar una detección más detallada, viendo, por ejemplo, diferentes puntos que son importantes. Por ejemplo, el porcentaje de compatibilidad con la empresa, el porcentaje de compatibilidad con la sucursal, el porcentaje de compatibilidad con ser el vendedor de esa sucursal y el porcentaje de compatibilidad con el gerente del lugar. Ahí nosotros podemos sumar esos porcentajes y a las personas que de alguna manera nos ha dado un sí, le podemos sumar los porcentajes y las ordenamos según la numeración que nos da, ¿no? A más valores serían los primeros elegidos y así hacia abajo. Luego lo que podemos hacer es verificar. Estamos hablando del trabajo de personas, ¿no? O sea que tenemos que ser lo más preciso posibles. Podemos verificar uno por uno en si realmente es lo que el puesto que tiene, que merece, ¿no? O sea, por ejemplo, si Juan José Martínez es el más indicado de este listado para ser el primer vendedor, ¿sí?, de Bellavista Hogar, sucursal Morón. Si nos da un sí, un afirmativo, y bueno, vamos uno por uno verificando y nos quedamos tranquilos que hemos hecho bien el trabajo. Realmente, como les dije en un principio, los ejercicios de compatibilidad son muy fiables porque trabajamos directamente con las energías, ya sean de los objetos, ya sean de los medicamentos, ya sean de las personas y ya sean de las plantas. Se puede utilizar hasta para comprar un libro. Yo muchas veces voy a comprar libros y utilizo la radiestesia. ¿Y cómo hago? Bueno, veo todo lo que me interesa. Después me tomo un laburito de uno por uno, hacer un ejercicio por toma energética y ver si corresponde con mi energía. Si no corresponde, se queda. Y si corresponde, lo leeré. También se puede llevar a un formato de varilla la utilización de la radiestesia. Hay personas que les cuesta un poco más utilizar la varilla, hay personas que les es muy fácil. ¿No? Lo único que sí conviene hacer una programación mental. Si tenemos unos minutos, la podemos hacer. Es muy simple y aparte de ser muy simple, da muy buenos resultados. Yo aconsejo a utilizar siempre una varilla replegada. La varilla replegada de alguna manera tiene algunas ventajas, la varilla en L, y unas que normalmente están sintonizadas con la velocidad humana. Las varillas en L a veces son un poquito más torpes en su movimiento, o se pasan un poquito y vuelven y demás, mientras que estas están muy sintonizadas con nuestra energía. Y la convención mental sería la siguiente. Deseo que la varilla que tengo en mi mano derecha gire de izquierda a derecha en forma gradual, ¿sí?, ante la compatibilidad de algún elemento o de alguna persona. Vamos a ver algo que tengamos a mano. Bien, hoy estuvimos practicando con Anés. Vamos a poner sobre un papelito en blanco, así se ve bien. Deseo ser sensible a la compatibilidad entre mi persona y esta nuez. Es como si tuviéramos la tabla de porcentajes aquí, imaginariamente, y que nuestra varilla, ¿sí?, se mueva en forma gradual. O sea que acá estaría el 0, para este lado estaría el 100, y se mueve en forma gradual indicando qué porcentaje de compatibilidad tenemos con algún elemento. Si quieren podemos probar con algún otro. Acá tengo un poquito de sal del Himalaya. Vamos a ver qué tal es compatible conmigo.
Deseo ser sensible a la compatibilidad con la sal que se encuentra dentro de este tubito. Y parecería que fuera un menos de un 50%. Y como último vamos a medir la compatibilidad que se me acaba de ocurrir recién con un talismán que me acabo de hacer hace unos días. Deseo ser sensible a la compatibilidad entre mi persona y este talismán. Parece que más que compatible viene. Bueno, espero que lo hayan disfrutado, espero que hayan disimulado las trabas y les agradezco mucho por invitarme y participar. Estupendo, Marcelo, súper interesante. Tenemos preguntas, Marcelo. Mira, sí. Dice una persona, dice, yo soy zurda, si eres zurdo, ¿puedes medir la sensibilidad en la mano derecha? Es que yo uso el péndulo con la izquierda. Sí, por supuesto. Vio que, por lo general, gran parte de todo el planeta está hecho para los diestros. ¿Sí? Los sordos tienen que buscar sus pequeños artilugios como para acomodarse, pero lo pueden usar sin ningún tipo de problemas. ¿Sí? Tengan la paciencia de ver al principio cómo de alguna manera se desarrollan, ¿no?, las marcaciones, y uno después ajusta todo eso, hasta las convenciones o programaciones mentales. Muy bien. Otra pregunta, nos pregunta otro compañero, dice, si se lo testas a otra persona, ¿sería deseo ser sensible a la compatibilidad de tal con el tomate, por ejemplo? ¿O podríamos poner el péndulo por encima de la mano de la persona con la que vamos a trabajar y luego ponerlo sobre el alimento? Sí, así como lo hacemos por nosotros, lo podemos hacer con otras personas. O sea, así como nosotros. Yo suelo hacerlo si es para mí o si la otra persona está presente. La modalidad que no puede fallar jamás es por toma energética. Estamos tomando la energía de la persona y estamos tomando la energía del objeto. Yo aconsejaría esa realmente. Muy bien. Seguimos con los zurdos. Bueno, venga, dice, yo como soy zurda tocaría el alimento con la mano derecha y cogería la varilla con la izquierda. Es así, ¿no? Pero perfecto. Sí. Acuérdense que la varilla lleva un poquito de paciencia, estamos, ¿no? Hasta que uno le toma la memoria muscular como para que esté realmente paralela al angulación. Pero a mí me parece que no va a tener ningún problema. Muy bien. Otra pregunta, Marcelo. Dice, ¿el acto de soplar el péndulo o la varilla es para limpiar, descargarlo o impregnar su energía? Realmente la técnica es un barrido energético. Estamos, ¿no? Tanto a la madera como al metal, las energías con las cuales trabajamos se le quedan como adosadas. No se integran en su interior, que simplemente quedan adosadas. Una de las técnicas para limpiar estas varillas o los péndulos es por medio del soplado. Uno sopladita al péndulo o a la varilla, siempre nos permite trabajar tranquilos, que no tiene remanencias de las detecciones que hicimos con anterioridad. Hay gente que lo sacude, hay gente, por ejemplo, que se acostumbró a trabajar con el péndulo hebreo y va a saber que los golpea. La gente que hace Reiki de pronto se acostumbra a golpearlos así, hay gente que lo hace tocar suelo. Cualquiera de esas técnicas, utilícenlas entre detecciones y detecciones para hacer como un barrido energético y laburar sin remanencias. Muy bien. Luego tenemos una pregunta que dice, ¿a distancia se podría testar a otra persona? Sí, eso se puede, pero perfectamente. A distancia puedes testear a otra persona sin ningún tipo de dudas. Hay que tener
conciencia de que el grado de práctica que uno tiene en la radiestesia, ¿no? O sea, y eso va en resultado de los logros obtenidos. Se puede hacer sintonía de un lugar a otro sin problema. Yo siempre aconsejo igual. Si yo te voy a medir tu coronilla, igualmente voy a usar tu testigo. No lo hagamos por simple sintonía mental. Normalmente, muchas veces trae errores. Trabajemos con el testigo de la persona, el testigo lo más completo posible. Nombre completo, apellido, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento. Sí, el horario no es importante porque no siempre es real y crea confusiones. Muy bien, Marcelo. Me ha encantado, a título personal, lo de contratación de personal, ¿no? Porque es muy complicado en las grandes empresas de saber quién es el mejor candidato y a veces como uno pierde o las empresas pierden mucho tiempo en buscar el personal adecuado, ¿no? Y también como las personas también tardan mucho tiempo también en encontrar aquel lugar que es propicio, ¿no? Para ellos, y yo pienso que puede ser un método muy fácil y muy concreto, ¿no? Para que se encuentren empresas y personas en el mejor momento, ¿no? O sea, que me ha parecido muy interesante. No sé si nos podrías compartir tu experiencia en qué grado de satisfacción las empresas, después de tú haber hecho el testaje, si te hacen caso, ¿no? Porque puede ser que la empresa luego no te haga caso y contrate al que piensen. ¿Qué nos cuentas, Marcelo? Yo lo vivo haciendo. Yo asesoro empresas de muchísimos años, incluso unas empresas para las que hago arquitectura, las asesoro por medio de la radiestesia. Y el tema personal es uno de los temas más conflictivos que tienen y que es muy fácil de resolver. Sí hay que tener claro siempre qué busca uno sobre el empleado. Por ejemplo, hace unos días estuve eligiendo una cajera. No es lo mismo elegir una cajera que elegir un vendedor. Son dos posturas diferentes, aunque trabajen en el mismo escenario. ¿No? Entonces, ya cuando uno está buscando una persona de confianza, aparte de hacer este ejercicio de compatibilidad, siempre conviene dar un paso más. Un paso más que sería, y por ejemplo, tomar la actitud moral y la actitud psíquica de la persona, que eso bien uno lo puede hacer con un psicómetro, ¿no? O sea, ver que realmente es una persona fiable en la cual podemos medir su grado de moral, ¿sí? Y también de su psiquis. Después, muchas veces sucede también que hay personas que le cuesta mucho encontrar su lugar, ¿no? Y a veces se le abren abanicos y muchas veces pierden tiempo en una empresa que después se dan cuenta que el trato no es lo que ellos esperaban. ¿Viste? Hay gente que realmente ha estudiado mucho y su nivel intelectual es muy alto y su trato es muy delicado y de pronto no soportan trabajar bajo ¿no? las directivas de otro. Entonces, muchas veces sucede también que es al revés. Hay personas que de pronto están trabajando en un lugar pero no están a gusto y pueden irse a otro, pero a ver si todavía no voy a un lugar peor. No. Entonces, en esos casos también sirve muchísimo la radiestesia. El secreto, como siempre, es hacer las preguntas exactas. Yo siempre aconsejo lápiz, papel y goma. Escribamos, pensamos, corregimos, borramos, hasta que tengamos justito claro lo que queramos preguntar. Muchas veces las detecciones no nos satisfacen después sus resultados, pero no es porque hicimos mal el ejercicio, sino que simplemente porque preguntaron mal. Muy bien, Marcelo. Y ya una última pregunta. Dice, ¿dónde se pueden comprar la varilla que sea confiable? ¿Hay diferentes? Sí, hay muchas diferencias. Yo realmente le puedo decir, nosotros fabricamos y comercializamos, pero está en Argentina. Depende del lugar donde esté ubicada la persona, depende realmente donde lo puedan comprar. Yo realmente, acá en el país sí les puedo decir las que fabrico yo, las que fabrican otras personas. Nosotros vendemos al exterior también, pero hay que tener en cuenta que en estos momentos de pandemia realmente está bastante complejo, ¿no? Y a veces tarda un poco más de lo que uno supone.
Sí, yo aconsejo las ferromagnéticas, ¿no? Hay mucha gente que dice, uy, sí, porque las varillitas de cobre, como las hacían los chinos hace 4000 años, son las mejores porque conducen mejor. Esto no es un cable, esto es una varilla. Y quieras o no, todo emite en un formato electromagnético. O sea que si la varilla es ferromagnética, tiene más afinidad para sintonizarse con campos electromagnéticos. Y aparte tiene una ventaja que son un poco más livianas, ¿no? Muy bien, Marcelo. Muchísimas gracias. Ha sido una ponencia muy instructiva y bueno, yo me anoto varias aplicaciones que voy a probar. Muchas gracias, Marcelo.